categórico y con todo. Así fue hoy López Obrador al responder pregunta insidiosa y tendenciosa de periodista enviado a la mañanera por Ciro Gómez Leiva. Te traeré los pormenores de esta excelente nota a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente lunes, excelente actitud para el día de hoy. Nosotros ya con las maletas prácticamente listas para llegar el día de mañana a la Ciudad de México. Estaremos en la conferencia el día jueves, porque el miércoles López Obrador dará la conferencia desde Tijuana, desde Baja California. Y bueno, eso no nos achicopala, al contrario, más días para estar en la Ciudad de México, más pretexto para disfrutar de la gran urbe capital del país. Y bueno, vamos a pasar directamente a la nota. Y es que precisamente hoy López Obrador dio la nota. Pues como ya veíamos y ya veníamos anticipando, la conferencia matutina del día de hoy hablaría sobre la protección a periodistas, sobre la protección a defensores de derechos humanos, ya que quedan muy expuestos a que les suceda algo. Sin embargo, hoy con Alejandro Encinas se reforzó el programa de protección a periodistas. Y es que a pesar de que se redujo el presupuesto para esta área, también hay que señalar, como lo hizo hoy puntualmente Alejandro Encinas, que para variar, los gobiernos anteriores, el gobierno de Peña Nieto, no otorgaba la protección del Estado, sino que subcontrataba, otra vez las famosas outsourcing, subcontrataba a una empresa de seguridad privada carente de permisos para portar armas, por ejemplo. Entonces, contrataban a gente del ejército, a gente de la marina, jubilados, que tienen un derecho especial para traer un arma, y de esa manera pues hacían su chamba. Y lo reconocieron, que había unos buenos y otros malos, otros elementos malos. El problema estuvo en el momento en el que los esbirros, en el que los enviados de la mafia en el poder, de esa prensa fifí que se dice liberal, pero que es más conservadora que los conservadores que les echan a los enlatados, pues precisamente esa prensa quiso increpar a López Obrador, porque ya tienen un mote. Hay prensa fifí, hay prensa conservadora, la cual en este sexenio se la han pasado criticando día tras día, los 105, 110 días de gobierno de López Obrador, critique y critique y critique. Pero que en sexenios pasados eran muy leves, eran muy tranquilitos con sus críticas, casi nulas al gobierno de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón y mucho menos de Peña Nieto. Y la verdad es que creo que ya le colmaron el vaso y el plato a López Obrador, porque hoy dio una respuesta categórica, una respuesta que ya hacía falta. Le pregunta el periodista: señor presidente, ¿no cree que esto está mal? Y dice: no, porque la hay, y a quien le quede el saco que se lo ponga. Lo peor de todo es que este periodista vendió su alma al diablo, porque este periodista ya había hecho una investigación, se llama Humberto Payet, sobre la corrupción de Erubiel Ávila, e incluso el mismo Erubiel Ávila demandó al periodista, y obviamente los poderes manipulados por el PRI sancionaron al periodista. La demanda la ganó Erubiel Ávila. Esto, digo que le vendió el alma al diablo, porque ahora ser parte de los chayoteros, ser parte del equipo de Ciro Gómez Leiva, obviamente no es nada que presumir. Pero bueno, hay que buscar cómo comer. Pero ojo, López Obrador no se va a dejar. Como él dice, tengo derecho de réplica, y cada vez que lo utiliza, aguas, porque tiemblan las cosas. Pero vamos a ver precisamente el video y el momento exacto en el que López Obrador pone en su lugar a este periodista. El licenciado López Obrador, con todo respeto, reponer la pregunta. Dado el clima de inseguridad en que nos encontramos los periodistas mexicanos, ¿es sensato enderezar estos adjetivos como fifí, como conservadores?
en una forma que quizá generalice que en la falta de puntualidad haya una situación de escarnio innecesario. Con todo respeto, licenciado. Con todo respeto te contesto. Existe una prensa fifí, no es una invención. Existe el partido de los fifí, existe el conservadurismo en México y creo que nunca ha desaparecido. Entonces, no están de acuerdo con nosotros. Son nuestros adversarios. Entonces, el señalar de que existe un partido conservador y que existe una prensa fifí, pues es decir lo que considero real, no es una invención y es parte de la democracia el que podamos ejercer todos nuestros derechos a manifestarnos con libertad y con respeto. Eso es lo que te puedo contestar. O sea, no me voy a quedar callado ante la hipocresía del conservadurismo, porque los conservadores, los fifí, tienen como doctrina, y podría decir su única doctrina, es la hipocresía. Entonces, ya basta de simulación, fuera máscaras. O sea, existe un partido conservador, están molestos con nosotros, querían seguir manteniendo este régimen de injusticias, de corrupción, de privilegios, querían que continuara el saqueo en el país y la gente dijo basta, aprobó que se lleven a cabo los cambios, las transformaciones, y ellos no se resignan, porque además como conservadores son partidarios de mantener el statu quo y tienen además el derecho y la libertad de defender su postura, de actuar como conservadores. Entonces yo no les niego ningún derecho, no les estamos limitando ninguna libertad, solo pues decirlo, si la prensa fifí todos los días, un día sí y el otro también, se dedican, ¿sí?, a cuestionar y a veces a calumniarnos todos los días como sistema, porque hay una línea editorial, ¿sí?, en contra nuestra, no desarrollada a partir, ¿no?, de el pensamiento de cada periodista, de cada escritor, sino una consigna de parte de los dueños de los medios, del director de un dueño de un periódico, una consigna a todos. Pues entonces tenemos el derecho, ¿no?, de decir, existe esta prensa conservadora, fifí, y es lo único que hacemos, ¿no?, señalarlo. Ayer falleció. Ahí está. Más claro ni el agua. Existe una línea, existe orden editorial. Y sí,
Milenio, en su momento con Carlos Marín, luego Reforma con Juan Pardinas, estos periódicos que se han vuelto pues del diario, atacar a López Obrador, desacreditarlo. Todo lo que suceda en su entorno puede ser objeto usado en su contra. Eso es lo que López Obrador hace mención, que ya se acabó esto de estarlo estigmatizando. Y sí, él tiene todo el derecho del mundo de señalar, es la legítima defensa. Es una legítima defensa en contra de acusaciones infundadas, acusaciones sin fundamento. Y es que realmente existe una diferencia marcada entre el periodista de a pie, el reportero, y quienes se dicen los periodistas titulares. Obviamente, como dijo López Obrador, uno de los factores más importantes por los cuales la prensa está disconforme, que la prensa está en contra de la Cuarta Transformación, es el fin del chayote. El chayote, que era este apoyo que se le daba por publicidad a diferentes periodistas de alta gama. Sí, López Obrador se ha negado a develar los nombres de quienes recibían y cuánto recibían, a pesar de la insistencia de algunos periodistas. Y está bien, porque ahí sí sería irresponsable. Hoy lo dice este señor: oiga, ¿por qué dice prensa fifí? Al que le quede el saco, que se lo ponga. Si tú no te consideras fifí, qué bueno. Este señor, por ejemplo, tuvo la oportunidad para hacer pública la injusticia que vivió por señalar a Erubiel Ávila y se quedó callado. Entonces, ¿por qué callas? Era tu momento. En cadena nacional, a mí me persiguieron en tal fecha por culpa de Erubiel Ávila, me sancionó un juez, obviamente comprado por Erubiel Ávila. No lo dijo. Es que ya vendió su conciencia. Hoy me llama la atención esto de los chayoteros por un tuit que acabo de ver hace ratito, de hecho dos, pero vamos a verlos, a ver. Permítanme. Ahí está. Dice: hablando de preferencias chayoteras, miren la entrada de Francisco Sea a Palacio. Ellos no se forman como los demás periodistas. Este periodista de Imagen Televisión, pues sí, entró por la puerta grande, no tiene que hacer ningún merequetengue, él ya tiene una reputación y es donde no nos llama. Todos hijos o todos centenados. Eso debe ser la característica de la Cuarta Transformación. Todos coludos, todos rabones. Ahí tache para Jesús Ramírez. Pero bueno, dice: lo que sucede es que mucho del actual gobierno les cuesta asimilar el cambio, como anteriormente siempre vivieron en que a ciertos periodistas eran objeto de privilegios, les queda la idea y, como dicen, te da tifoidea y luego te quedas con la idea. Dice Paco Sea merece, bueno, aquí lo defienden también. Lo que está mal es que no se forme, o sea, no se está debatiendo si es bueno o no como periodista. Lo que se está debatiendo es que no hace el protocolo como cualquier otra persona. Luego, obviamente, otra de las que salió en defensa del periodismo es la más chayotera de las chayoteras, la disque politóloga Denise Dresser. Y vean lo que dice: y si dejaras atrás los adjetivos que usas para descalificar a quienes cuestionan, ¿y por qué no pone te cuestiona? Bueno, ya hasta escribe medio feo. Pero bueno, ¿por qué quitar los calificativos? Digo, de alguna otra forma lo tienes que decir. No se va a quedar callado Andrés Manuel, tiene derecho de réplica. Imagínense que dijera: ah, no, ¿sabes qué? El medio de Juan Pardinas. Ah, no, es que ya nos está señalando, está diciendo nombres. Él dice la prensa fifí, porque si llega a decir un nombre, existe el principio de presunción de inocencia, el principio de daño moral. La gente ya conoce a los medios fifís, pero si el presidente llega a decir El Reforma, El Universal, Televisa, Imagen, Milenio, Víctor Trujillo, etcétera, no, ¿saben que el presidente nos está señalando? Está violentando la Constitución. No es tonto López Obrador, Denise. Y si entendiera que él mismo es más conservador que muchos de sus críticos, y si en lugar de dividir uniera, y si fuera menos como Trump y más como Jacinta Ardern, y si fuera presidente de todos, él lo ha dicho. De hecho, si viste la conferencia, Denise, él dijo: yo no voy a ir a los lugares donde hay elecciones para no meter las manos. No es conservador. ¿A ti te parece conservador
pero tú eres panista, eres ultraconservadora. O sea, tú eres la lata de conserva de la fruta. Y ya está echada a perder esa fruta porque conserva sabroso. Jacinda Ardern es la presidenta, la primer ministro de Nueva Zelanda. Tiene otra idea, es mujer. O sea, por ejemplo, fue la primera mujer que llevó un bebé a las Naciones Unidas y llevó al esposo y todo esto de lo moderno. Pero son cosas diferentes. Vive en un país diferente, la ideología es diferente, la corrupción es diferente. O sea, quieren que López Obrador sea como Trudeau, como Jacinda, como Angela Merkel. Cuando cambiemos como país, podemos tener un presidente diferente. Ahorita lo principal es quitar la corrupción de tajo. Lo principal es que México avance. Y esto se acaba a través de quitar el chayote, por ejemplo. Chayote que promovían Carlos Salinas, que promovían Ernesto Zedillo, que promovía Felipe Calderón, Vicente Fox, Peña Nieto. Hoy lo dijo López Obrador. Carlos Salinas vendió todo. Le hizo rico a medio México. Cuando entró había uno en los hombres más ricos del mundo y cuando salió 24. Ernesto Zedillo nos endeudó con el Fobaproa. Vicente Fox fue el sepulturero de la democracia. Felipe Calderón, el sepulturero de personas. Y Peña Nieto, la red de corrupción más grande de México. Y eso no lo dice la prensa fifí. Eso ya se lo olvidó. Solamente se invocan en los primeros 120 días de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Está difícil. Así que, prensa, ¿quieren ser tratados bien? No se vendan al mejor postor. Simplemente hagan su trabajo y no sean fifís ni chayoteros, como su amigo el 2.0, quien los invita a ver el próximo video, pues saben que se pone bueno. ¡Va que va!